corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. No hay duda de que todo lo que está ocurriendo en el mundo es un desastre por todas partes. La impureza moral en los medios y en Internet están destruyendo a toda una generación. Los cristianos están desgarrados o abandonan una tecnología sin la cual no pueden vivir y llegan a estar tan aislados de la cultura hasta el punto de no tener ningún impacto en ella, o se arriesgan a exponerse a la violencia y a las imágenes sexuales en Internet mientras intentan involucrarse con el mundo en el que viven. Hoy encontramos orientación en 2 de Corintios capítulo 6 en el Nuevo Testamento. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos con la serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Ahora el pastor viene con la introducción del 5º de 6 mensajes. Este mensaje trata sobre el discernimiento, la disciplina y el discipulado. Quiero que imagines por unos momentos que unos ladrones entran en tu casa y te roban a tus hijos. Ellos tumban la puerta o destrozan la ventana para entrar. Tú llamarías a la policía y te sentirías muy desesperado, y si esos niños fueran encontrados nuevamente, te asegurarías de que la puerta tenga una cerradura doble y que las ventanas estén hechas de vidrio irrompible. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que los ladrones ya están en tu casa y están robando el alma de tu hijo, pero están dejando el cuerpo allí para que tú tengas que alimentarlo y vestirlo, pero su alma, su corazón, le pertenecen a alguien o a algo más? Y resulta que esos ladrones están en tu casa y tú les has dado la bienvenida en ella. Incluso pueden estar en la habitación de tu hijo. Se trata de la televisión, de Internet, de los juegos de videos, del teléfono inteligente o de la tableta. Puede ser que todos ya estén allí robando el alma de tu hijo. Vamos a pensar por un momento en los videojuegos. Muchos de ellos son violentos, donde la persona que los juega tiene que matar gente. Inclusive, hay un juego que reproduce el asesinato del presidente Kennedy. Por lo tanto, prácticamente puedes estar donde Lee Harvey Oswald estuvo para ver si puedes hacerlo tan bien como lo hizo él al matar al presidente. Y sin embargo, hay muchas personas que permiten que sus hijos tengan videojuegos violentos, como si Dios no tuviera una opinión al respecto, cuando lo dicen tan claramente en los Salmos, donde nos alerta que quien ama la violencia, mi alma odia. Dios tiene una opinión sobre la violencia y nosotros sabemos acerca de las estadísticas. Los videojuegos violentos transforman a los niños en niños violentos y airados. Eso ha sido documentado de muchas maneras. No es solamente la violencia, sino también el ocultismo. Un día, un miembro del personal pastoral y yo fuimos llamados a un apartamento en el área cercana donde había un niño de unos 14 años obsesionado con un videojuego en particular y no podía sentarse. Inclusive, cuando estuvimos allí le pedimos, por favor, siéntate en el sofá. Él se sentaba durante unos 5 segundos, pero luego se levantaba de nuevo y se paseaba caminando de un lado al otro. Lo que sus padres no sabían era que, indudablemente, había sido demonizado, porque no solo jugaba a calabozos y dragones y todo eso, sino que en realidad era mucho peor que eso. Él estaba involucrado en lo oculto. La demonización lleva a nuestros jóvenes a sentirse frustrados, enojados, hiperactivos, y esa es una consecuencia de los videojuegos. Podría contarte otras historias, pero debo darme prisa. Bueno, aquí estamos ahora. No es como si estuviera diciendo que no hay buenos videojuegos. Mencioné en un mensaje anterior que nuestros propios nietos los juegan. Tenemos la esperanza de que sean útiles. Hay juegos que enseñan a los niños sobre cómo resolver crucigramas e inclusive cómo construir cosas, y lo que tú puedas imaginar. Pero descubrí en mi lectura que aún así algunos de ellos son muy adictivos, llevando a que el niño comience a vivir en ese mundo irreal, desconectado de los padres y eventualmente desconectado de Dios. Por lo tanto, ellos deben ser supervisados de una manera muy cuidadosa. ¿Y qué podemos decir acerca del tipo de música de MTV o de la pornografía en Internet?
te iba a decir que el 50% de los adolescentes ha tenido acceso a la pornografía y luego leí una estadística más reciente que decía que esa cifra había aumentado hasta un 80%. Todo esto está sucediendo en nuestros hogares. Algunos niños duermen con sus teléfonos celulares encendidos para poder recibir mensajes de texto o para que otros puedan conectarse con ellos. ¿Qué día tan maravilloso tenemos hoy? Sé que hay gente que nos escucha en muchos sitios. Todos disfrutamos adorando a Jesús, y mientras estamos adorando al Señor Dios, hay personas que se están reuniendo, que están conspirando para robar los corazones de tus hijos y llevarlos a la adicción, porque sin duda son los adictos quienes pagarán los recibos, son los adictos los que van a aportar ese dinero. He leído sobre cómo estas personas están bien financieramente, tienen mucho dinero y tienen planes que cubren todas las etapas de la vida, desde la cuna hasta la tumba, y a menudo los ponen en práctica a través de las computadoras y la televisión, para capturar el corazón de tu hijo en una etapa tras otra. Bueno, ¿de qué otra forma van a ganar miles de millones de dólares? Ellos están allí conspirando para hacer caer a tu hijo. Y ese es el mundo en el que vivimos. Esta es la historia real. Un niño de 14 años fue criado en el campo misionero, pero sus padres obtuvieron una computadora y él comenzó a visitar todos los sitios web para adultos. Él hacía lo mismo cuando llegaba a casa y luego lo encontraron molestando a una niña de 6 años en el vecindario. Los padres tuvieron que abandonar el campo misionero, tuvieron que abandonar todo. Tú muy bien puedes decir, «Oh, ese es un chico malo. ¿Me lo estás diciendo en broma? Él es un buen chico, fue criado en un hogar cristiano, por quien se había orado, quien probablemente fue dedicado, no pudo haber sido criado mejor, pero en eso es que se convierten los jóvenes, bueno, a causa de las imágenes seductoras que están en sus mentes y que no pueden escapar de ellas. Así de poderosos son realmente los medios de comunicación visual, y eso es lo que estamos viendo hoy. Ahora bien, para que no pienses que estoy atacando la tecnología, para que nadie tenga que escribirme de nuevo y decirme que estoy atacando la tecnología, quiero leerte algo. Hace aproximadamente una semana me encontré con un hombre que asiste a la iglesia, pero no pudo asistir la última vez porque iba camino a Hong Kong. Entonces le dije, cuando estés allí, en el hotel de Hong Kong, escucha el mensaje por Internet. Y lo hizo la última vez. Él habló acerca de lo agradecido que está con Dios por el Internet. ¡Qué gran bendición! Él dijo, lo que se me ocurrió a mí fue que podría haber escogido escuchar el mensaje, o podría haber encendido la televisión con la misma facilidad y haber pedido una película clasificada X. Realmente se trata de dónde está mi corazón, y lo que dijiste la semana anterior, que podemos elegir amar a Dios más que al pecado. Estoy agradecido por Internet y los medios de comunicación, pero debo estar constantemente en guardia como un hombre sabio para usarlos, para su reino y para el bien en mi trabajo, y al hacerlo, elegir amar al Señor más de lo que amo pecar. Entonces sí, por supuesto, los medios y la tecnología tienen enormes beneficios, y por cierto, bienvenidos a todos los que escuchan en todo el mundo hoy mientras sintonizan este mensaje. Este es el quinto de una serie de mensajes titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. La próxima vez voy a hablar acerca de las adicciones. Vamos a analizar la mente de un adicto y te voy a decir lo que una esposa debe decirle a su esposo si él está enganchado en la pornografía. Ese será el último mensaje de esta serie. Y luego tendré una tarea para algunos de ustedes que será realmente radical. Pero si aman a Dios, podrán hacerla. El pasaje de las Escrituras para hoy se encuentra en 2 Corintios y voy a hablar sobre la separación. Ahora bien, aquellos de nosotros que crecimos en la iglesia como jóvenes hace años y años, por cierto, ya no somos la generación del milenio, por si acaso te lo estás preguntando. Solíamos escuchar siempre sobre la separación. Y luego llegó mi generación y dijimos, son simplemente normas insignificantes, y la gente piensa que son justos porque cumplen las normas. Por lo tanto, la separación ha quedado fuera de moda.
Y por supuesto, es cierto que hay una clase de separación que es realmente negativa, la cual da la impresión de que eres justo porque entiendes las normas. Las normas pueden evitar ciertos pecados, pero no pueden producir justicia. Me gusta contar la historia de que a unos 8 kilómetros de donde estoy hay un área completa de la ciudad. No me recuerdo de los límites, y allí hay 100,000 habitantes, ninguno de los cuales ve películas clasificadas X, ninguno fuma y ninguno bebe, y eso es verdad. Está justamente al norte de aquí. Lo puedes encontrar en el mapa. Se llama el cementerio Ross Hill, y si lo notas cuidadosamente, su negatividad no genera vida. Pero con ese trasfondo, te fijarás que en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 dice que hay 3 variantes de las cuales tenemos que separarnos. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Vamos a detenernos aquí por un momento. Toda la idea del yugo proviene del Antiguo Testamento, donde la Biblia dice que no podemos colocar juntos un buey y un burro al mismo tiempo porque están unidos de manera desigual. Ahora, Pablo no lo dice aquí, pero en su otra carta a los Corintios, la primera carta, nos ayuda a comprender que esto ciertamente es aplicable al matrimonio. Ahora bien, si estás casado o casada con una persona incrédula, debes seguir casado con esa persona. Pero Pablo diría que los creyentes solo deben casarse con los creyentes. No te unas en un yugo desigual. Entonces, en primer lugar, él estaba hablando acerca de un compromiso que en realidad indica nuestra propia relación vinculante con una persona. Claramente Pablo no estaba diciendo que no deberíamos tener comunión con los no creyentes. Ese era el problema de los fariseos. Ellos se negaban a mezclarse con los pecadores y con el quebrantamiento del mundo. Y ahí vemos su error. Por lo tanto, eso no era lo que Pablo estaba diciendo. Por supuesto, debemos mezclarnos con la gente del mundo. De lo que él estaba hablando era acerca de las relaciones vinculantes. Otra de las cosas sobre las cuales Pablo habló es que los cristianos no deben vincularse en la corte con personas incrédulas y luego llevar a otro creyente y presentarlo ante un juez en la corte. Pero Pablo dijo, por lo tanto, no tengas esas relaciones vinculantes que lo van a confundir y finalmente el yugo será insoportable. Ahora bien, si estás casado o casada con una persona incrédula, debes seguir casado con esa persona, pero Pablo diría que los creyentes solo deben casarse con los creyentes, no te unas en un yugo desigual. Entonces, en primer lugar, él estaba hablando acerca de un compromiso que en realidad indica nuestra propia relación vinculante con una persona. Claramente, Pablo no estaba diciendo que no deberíamos tener comunión con los no creyentes. Ese era el problema de los fariseos. Ellos se negaban a mezclarse con los pecadores y con el quebrantamiento del mundo. Y ahí vemos su error. Por lo tanto, eso no era lo que Pablo estaba diciendo. Por supuesto, debemos mezclarnos con la gente del mundo. De lo que él estaba hablando era acerca de las relaciones vinculantes. Otra de las cosas sobre las cuales Pablo habló es que los cristianos no deben vincularse en la corte con personas incrédulas y luego llevar a otro creyente y presentarlo ante un juez en la corte. Pero Pablo dijo, por lo tanto, no tengas esas relaciones vinculantes que lo van a confundir y finalmente el yugo será insoportable. Puede ser que en algún momento en el futuro haga una exposición más específica sobre eso. En segundo lugar, él habló acerca de la separación en la adoración. Vamos a echarle una ojeada al texto, por cierto, donde dice ¿qué armonía tiene Cristo con Belial? Belial es sinónimo del diablo. Entonces, antes que nada, Pablo habló de la luz y las tinieblas. Cristo, por supuesto, está sobre la luz. Belial, o Satanás, está sobre las tinieblas, y él dijo, ¿qué tienen en común estos dos? La respuesta obvia es nada. ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Pero ahora fíjate en esto. ¿O qué acuerdo tienen el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como tal lo dijo Dios.
habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¡Qué promesa tan misericordiosa y tan hermosa! Ahora bien, cuando Pablo habló acerca del templo de Dios con ídolos, en la época cuando en Jerusalén fue construido el templo, éste no debió tener ídolos, y el pueblo de Israel se mantuvo constantemente cayendo en la idolatría. Eso lo leemos a través de toda la Biblia. Lee Isaías y Jeremías en el Antiguo Testamento. La idolatría fue el gran pecado de ese pueblo. Siempre me había preguntado cuál era la fascinación con respecto a la idolatría. ¿Por qué te sentirías tan emocionado o interesado en inclinarte ante una piedra o un pedazo de madera que alguien haya hecho como un ídolo? Y entonces una vez escuché una conferencia de parte de un profesor del Antiguo Testamento, quien explicó que la atracción de la idolatría era la sexualización, era la libertad sexual, eran las orgías. Y es por esa razón que un hombre llamado Steve Gallagher escribió un excelente libro que tituló En el altar de la idolatría sexual. Si Pablo viviera hoy, no hay duda de que nos daría el mismo mensaje que le dio a la iglesia en Corinto y nos diría, ¿qué acuerdo hay allí? ¿Qué relación hay allí? ¿Qué hay en común entre la idolatría sexual de nuestra cultura y el templo del Dios viviente? Esa sería la pregunta de Pablo, y lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos es que lo que está en juego en todo esto es la presencia de Dios, porque Dios ha dicho, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Cuando lees el Antiguo Testamento descubres que todos esos rituales, los sacrificios y el templo se produjeron porque Dios dijo, estoy proporcionando una manera por la cual pueda tener comunión con las personas sin contaminarse. Y por supuesto, en Jesucristo, ahora tú y yo sabemos que podemos tener comunión con Dios porque Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro sacrificio, y gracias a Él es posible la comunión. Y Pablo estaba diciendo, si realmente quieres adorar a Dios con claridad y conciencia pura, ¿cómo puedes estar trabajando con este ídolo idólatra de la sexualidad y al mismo tiempo pensar que puedes adorar a Dios? Lo que él estaba diciendo era, no puedes hacer eso. Por lo tanto, él dio dos órdenes aquí, en el versículo 17. Él dijo, por lo tanto, salid de en medio de ellos. En otras palabras, jóvenes, sepárense de aquellos en la escuela que consumen drogas. Sepárense de aquellos que se jactan acerca de todos sus encuentros sexuales. Sepárense de las personas que los van a arrastrar al pecado. Hombres de negocio, sepárense de aquellos que quieren que ustedes hagan cosas ilegales e incorrectas. Hay un momento en el que tienes que alejarte de ellos, inclusive a un gran costo personal. Pero luego también dice, y no toquéis lo inmundo. Correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.